Ok, shalom a todos nuestros amados que nos siguen por Facebook y nos siguen pues por el resto de las redes, ¿verdad? Como tenemos también a YouTube. Entonces queremos saludarles desde acá, desde Florida, a los pastores en todas las regiones, a las ovejas y a los que nos siguen. Y hoy tenemos entonces la celebración, conmemoración de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón, el día cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y pedía perdón por el pecado del pueblo. Sin embargo, quisiera tocar algunos tópicos relacionados a esta fiesta que nos hablan profundamente, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos proféticos y finales que estamos viviendo. Entonces, uno tiene la costumbre de decir en esta fecha Gemar Hatimat Tová, que significa, traduce literalmente que tengas un buen sello, que sea sellado bien, ¿no? Algo así. Pero la idea, en el fondo, es que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces, bueno, eso es un buen deseo, ¿verdad? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque lo que pasa es que algunos pensamos que el nombre siempre va a estar escrito en el libro de la vida y cuando el Señor entonces juzgue, va a decir, no os conozco. Y precisamente Yom Kippur lo que trata es de juzgar al pueblo. Y este es un tiempo que no debemos verlo separado, por ejemplo, de Yom Teruah, lo que la tradición llama Rosh Hashanah o Año Nuevo. Bíblicamente se llama Yom Teruah, que es el sonido del shofar. Entonces hay dos sonidos de shofares, uno que comienza en Yom Teruah y otro que termina en Kippur. Y en ese tiempo es que nosotros entramos en juicios con el Eterno. En ese tiempo es cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, a hacer teshuvá, y se le llama entonces los días temibles, esos 10 días que está desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. En Yom Kippur se cierra la puerta, es decir, no hay más chance para el perdón y para la salvación. Y entonces es interesante el hecho de que aunque el pueblo de Israel hoy en día no crea que Yeshua es el Mesías, nosotros entendemos, por supuesto, que la única manera de ser escrito en el libro de la vida es a través de Yeshua. No hay otro, o sea, no hay otro mediador. Nadie te puede llevar al Padre si no es Yeshua. Y la única manera es a través de Yeshua. Por eso, si negamos a Yeshua hoy, entonces Él también nos negará delante del Padre. Y eso representa entonces no un Olam Habá con Yeshua, sino un sufrimiento eterno. Entonces, en estas dos toques de shofar, aunque nosotros veamos, ¿verdad?, que dice trompeta, pero es shofar. 1 Corintios 15, 22, nos habla de esa, no es 15, 22, es 15, 52, nos habla de ese sonido de shofar. Por ejemplo, el 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al final shofar. Porque se tocará el shofar o la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En otra parte dice, de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Entonces, esto va a pasar precisamente en ese periodo de tiempo. Entonces, cuando dice sonará la última trompeta, el final trompeta, la última trompeta, es la que habla entonces Apocalipsis capítulo 11, verso 7. En Apocalipsis capítulo 11, verso 7, 11, del 15 en adelante, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y el Mesías de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ese shofar o esa trompeta que habla entonces Corintios, ese último shofar, ese último sonido de trompeta, es la que habla Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice que los reinos serán entregados al Mesías. Entonces, es bien interesante, ¿verdad?, tratar de leer la bendición
el conocimiento que nos puede transmitir cuando estudiamos cada una de estas fiestas, porque todos están glorificando al Señor, todos están anunciando la venida del Señor. Y es interesante entonces esta parte, ¿verdad? Que el shofar, ¿verdad? Que comienza con el sonido en terúa, nos está diciendo despierta y entra en juicio, despiértate y entra en juicio conmigo. Y es la misericordia del Señor tan grande que Él va a dejar un espacio de tiempo para que la humanidad entre en juicio con el Señor antes de que suene el último shofar o la última trompeta, que Él venga a reinar y entonces el pueblo no esté preparado. Entonces es como una actitud de misericordia, de amor, como diciendo, caramba, tengo que preparar a mi novia, tengo que preparar al pueblo porque pronto iré a buscarla. Y esto es como un matrimonio hebreo que se divide en dos etapas. La primera es Kedoshin, cuando se toma la primera copa, y la segunda es Nesuín, cuando también se toma la copa y se da la bendición. Esto lo vamos a explicar más adelante. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, verso 30, refiriéndose a este mismo toque de shofar, porque todo está entrelazado, ¿verdad? Y es la misma Torah, es la misma palabra, es la misma enseñanza. Mateo 24 nos dice lo siguiente, con respecto a la venida de Yeshua. El verso 30, específicamente 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos. Entonces, esta trompeta que suena aquí, y cuando habla del advenimiento de Yeshua y todas estas cosas, precisamente se refiere a este shofar. Entonces, hay algo bien importante, y es que quienes anuncian la venida de la segunda venida de Yeshua es el pueblo de Israel. Entonces Yeshua le dijo, no me verán sino cuando se diga entre vosotros, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, todas las naciones del mundo van a venir contra Israel, porque está escrito en el monte Meguido, allí el pueblo se lamentará, ahí el pueblo no tendrá mayor esperanza, aunque tenga uno de los mejores ejércitos del mundo, no va a poder con todo el ejército del mundo, porque todas las naciones vendrán contra Israel. Y es allí cuando el Señor va a llevar a Israel a un trato más directo con Él. Porque ahorita el trato es con las naciones, pero cuando ya la plenitud de los gentiles esté completa, entonces viene el trato directo con Israel. Y es en ese tiempo del sonido del shofar, que comienza con Yom Teruah y termina con Kippur. En ese tiempo de juicio, en ese tiempo de trato del Señor con la humanidad y principalmente con Israel, es que el pueblo de Israel va a entender que Yeshua es el Mesías. Entonces aquí está diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando nosotros leemos en la Escritura que me habla de Hijo del Hombre, entonces nosotros debemos entender que eso se refiere al Mesías. La palabra hijo de hombre o hijo del hombre se refiere al Mesías. Entonces, ¿cuál es la señal que el Mesías va a mostrar? Porque aquí dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ellos en una vez le pidieron señal a Yeshua, y Yeshua le dijo, no se les va a dar señal, sino, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero ahora sí va a haber esa señal. ¿Y cuál es esa señal? Esa señal entonces está en precisamente Zacarías 12:10. Ahora, Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, que es en este tiempo de venir a juicio. Y después dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como madre que pierde a su primogénito, afligiéndose de espíritu. O sea, vendrá una aflicción, vendrá un lloro, vendrá un arrepentimiento profundo del pueblo de Israel, porque entenderán que aquel que ellos han rechazado, habían rechazado, precisamente es el Mesías, es Yeshua. Y sigue diciendo
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Pues esto se refiere a la muerte de Josías, que, bueno, después de haber levantado el pueblo, de haber quitado la idolatría, haber puesto a los sacerdotes a ministrar, los levitas, a celebrar un gran Pesas que nunca, había muchísimos años que no se celebraba algo así, era por supuesto la bendición que el Señor le había dado, pues él salió a la batalla, de acuerdo a la escritura, sin permiso del Señor, y ahí muere, y fue un gran llanto allí en Megiddo. Entonces es como una alusión, porque en Megiddo, o monte Megiddo, Armegiddo, ¿verdad? El Armagedón, ese lugar, Armegiddo, es donde el pueblo pues va a ser, Israel va a ser acorralado, y es allí donde ellos van a decir: Señor, Mesías, o sea, ¿dónde está el Mesías? Ayúdanos, no podemos más, ya nuestra esperanza, ya no hay más nada, no hay más nada que hacer, porque el Señor los va a llevar a ese punto, y es allí donde va a aparecer esa señal que habla Mateo, como lo leímos ahorita, 24:30, la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? Sus manos y sus pies traspasados. Derramaré sobre la casa de David moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y el verso 13:6 dice: queridas son esas en tus manos, y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Es allí donde vendrá ese lloro, ese gemir, es allí donde se cumple esa palabra profética: arrepentidos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Ese arrepentimiento Israel lo va a tener, aún también las naciones, porque va a ser un espíritu precisamente de oración que caerá sobre Israel, y también vendrá a las naciones, porque son tiempos finales y tiempos difíciles, y nosotros sabremos, todo el mundo sabrá, tanto Israel como, que nuestra esperanza está en el Señor, está en el Mesías, está en el Rey de Israel que viene por su pueblo. Entonces es interesante el punto acá, la conexión que hay entre Mateo 24:30 y Zacarías 12:10 y 13:6, que es precisamente la venida del Señor, es precisamente la revelación del Mesías a su pueblo, porque va a tratar últimamente con Israel, porque Israel tiene que ser arrebatado. Israel tiene que ser arrebatado junto con el pueblo, porque todos somos un solo pueblo. Entonces en Mateo 24 sigue diciendo lo que leímos ahorita. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cuando Israel acepte a Yeshua como Mesías, cuando llore, se lamenten y entiendan que aquel que han ignorado por tantos años es el Mesías, entonces es allí donde Yeshua entonces se prepara para su venida. Entonces es el último shofar, y por eso aquí habla de un sonido del shofar. Entonces hay estos dos shofares que están en este tiempo, que comienza con Yom Teruah, que significa se abre la puerta, y finaliza con el shofar de Kippur, donde casualmente o en la tradición nosotros hacemos la última oración, que se llama Neilá, y Neilá significa se cierran las puertas. Por eso es que cuando vemos esto, entonces, bajo esta perspectiva, y nosotros leemos que se cerró la puerta, Neilá, nosotros entendemos que es un Yom Kippur, y después de allí nadie puede ser salvo, nadie más puede estar escrito en el libro de la vida. Y por eso es que tradicionalmente en Israel, aunque no confiesen a Yeshua hoy, pero entendemos que por la palabra confesarán en el último tiempo, y todo Israel será salvo junto con las naciones del mundo, y estaremos entonces ya pasando a la otra etapa o a la otra fiesta que se llama el tabernáculo, que representa la eternidad. Pero de alguna manera Israel tendrá que conocer y confesar que Yeshua es el Mesías, para que entonces Él venga y cumpla su palabra y cumpla su pacto, y seamos tomados, seamos arrebatados, y estaremos en las nubes del cielo mientras finaliza la gran tribulación acá en la tierra, y después bajaremos con Él y reinaremos en la tierra. Fíjense que más adelante habla aquí de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Y dice aquí el capítulo 25,
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. El 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotros, vayan y compren. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas o preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, en este último toque de trompeta, en el toque de shofar, se va a cerrar la puerta y allí no va a haber más esperanza para salvación, porque los que estén escritos en el libro de la vida, esos son los que van a gozar de la vida eterna. Y por eso se dice, Gamar Hatimatuba, que sea escrito en el libro de la vida. Por supuesto, esto tiene una alusión a los tiempos finales, donde una vez que pasemos el juicio, entonces nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Y que dice, después vinieron también las otras vidas, Señor, 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 ábrenos. Mas él respondió, ¿y qué dijo? No os conozco. No os conozco. ¿Por qué no os conozco? Porque no fuiste juzgado, porque no entraste en juicio, porque no estuviste en el momento, en el lugar, en el espacio de tiempo que Él señaló para que las naciones e Israel vinieran a Él, le reconocieran y lavaran sus vestidos, o sea, se limpiaran de toda inmundicia, estuvieran preparadas como una novia a recibir al novio que viene por ella. Y sigue más adelante, velad pues, porque no sabéis ni la hora, no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces es importante tener claro este tiempo que comienza con Yom Teruah y finaliza con la última trompeta que se toca, que es en Yom Kippur. Otro de los puntos bien interesantes es que Yeshua en Mateo capítulo 14, verso 25 dice que él no beberá más del fruto de la vid. Y cuando dice estas cosas, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba en el reino de Elohim, cuando él venga, es precisamente por eso. Porque cuando suene este shofar, ¿verdad?, que seamos arrebatados y los muertos en Yeshua sean resucitados, vamos a estar en las nubes con él, mientras finaliza la gran tribulación, él pisa con su ira el lagar y sus vestidos son manchados de sangre, dice Apocalipsis 21, si me lo recuerdo. Entonces esos vestidos manchados de sangre es su talí, porque él hará guerra contra las naciones que vengan contra Israel. ¿Entiendes? Entonces, una vez que pasa eso, que termina la gran tribulación aquí, entonces nosotros descendemos con él. Y él se sienta en Jerusalén. Entonces Jerusalén será la capital del mundo. Se sienta en la silla de David porque él hizo un pacto eterno con David. Entonces él es ese David. Él es el hijo de David que se sienta allí eternamente y por siempre como rey de todo el mundo y de todas las naciones. Sus pies se pondrán sobre el monte de los olivos, la tierra sentirá el impacto de su presencia. Es como decir, tomo posesión de la tierra, porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Él pisa la tierra nuevamente después de tantos miles de años. Se fue hace miles de años y vendrá cuando él disponga. Por supuesto que todas las señales están alineadas a que su venida está cerca, por todo lo que estamos viendo y como podemos observar, como hacia dónde va este barco que se llama el mundo y hacia dónde nos quiere llevar. Entonces, lo bello de esto, y con esto finalizo, es que él dice, no voy a beber más del fruto de la vid, no voy a beber más vino, sino cuando venga y establezca el reino de mi Padre. Entonces, esa copa pendiente, nosotros la podemos ver claramente en Pesaj. Y lo bello de todo esto es que la fiesta se relaciona una entre otras. Por ejemplo, en la celebración de Pesaj hay 4 copas. 2 de estas copas ya se cumplieron en Israel, que es la copa de la santificación y la copa de la liberación. La tercera copa se cumple con los discípulos, cuando él, en lo que tradicionalmente en las iglesias llaman Santa Cena, en lo que estaba celebrando un ceder de Pesaj, él toma esa tercera copa, que es la copa de la redención.
Cuando uno hace el pesa, cuando celebra la Pascua, uno toma esa tercera copa, que es la copa de la redención. Y él dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, este es el nuevo pacto que yo hago. Y dice, este pan representa mi cuerpo, por vosotros es partido. Él está haciendo un pacto allí, está haciendo el nuevo pacto, el pacto renovado, porque de allí iba a salir el evangelio de todas las naciones del mundo. Entonces las naciones del mundo también tienen la oportunidad de formar parte de ese pacto y ser también novias elegidas del Mesías. Lo cierto es que él dice eso. Ay, no beberé más. ¿Por qué? Porque falta una. Él sabe lo que está diciendo como judío. Espérate, esta la tengo guardada. Y es lo que nos habla entonces el libro de Apocalipsis, cuando habla de las bodas del Cordero. Porque en el matrimonio judío, como le dije anteriormente, está el Kedoshin, que es la primera parte, que es cuando tú haces de palabra y por escrito el contrato con tu novia y le dices, espérame aquí, voy a preparar morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero vendré a vosotros otra vez. Esa es la primera copa, ¿verdad? Y lo vemos allí en el CDR Pesa, lo que tradicionalmente en la iglesia le dicen Santa Cena. Pero está esta segunda copa, que es la que él dice, no voy a beber más sino cuando venga, que es la copa del cumplimiento. Eso está en el libro de Éxodo. Pero ahí hay una palabra bien interesante, ¿no? Que yo la estaba viendo, porque él dice que nos tomará. Pero esa palabra tomar también significa casarse o tomar la novia para sí. En Éxodo capítulo 6, verso 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces os tomaré, ahí es la K, pero la K significa también arrebatar, tomar, arrebatar. Entonces el Mesías va a arrebatar a su novia porque le pertenece, porque ya ha pasado el juicio, porque tiene sus vestiduras blancas, puras, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Ya pasó el juicio, ya pidió perdón, ya fue perdonado, ya entró en juicio con el Señor y es declarado justo. Entonces Israel será declarado justo también. Entonces verán al Hijo del Hombre venir con poder y gloria en las nubes. Claro, después que tú entras en justicia, porque desde Terúa hasta Kippur son días de juicio donde el Señor va a juzgar a su pueblo. Entonces él, antes de sonar el shofar, ya nosotros hemos entrado en juicio con él, y aquellos que tengan las vestiduras blancas o pasen ese juicio, entonces son los que van a ser arrebatados. Los otros no van a ser arrebatados, sino que al final darán cuenta. ¿Entiendes? Porque el arrebatamiento son para aquellos que han pasado el juicio, aquellos que están alineados con el Señor, aquellos que tienen sus vestiduras blancas. Entonces, allí, cuando el Señor pues nos tome y venga de nuevo y establezca el reino en esos 1000 años, etcétera, etcétera, y pues nosotros, como dice la Escritura, tendremos autoridad para juzgar de acuerdo a nuestra obra, a lo que nosotros hayamos hecho, de acuerdo a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Porque todo lo que nosotros hacemos para Él, de acuerdo a su mandamiento, va a tener recompensa, y esa recompensa se traduce en niveles de autoridad. Entonces nosotros juzgaremos al mundo, que es lo que dice Corintios. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Adonai de Jerusalén, que es lo que dice Isaías capítulo 2. Todas las naciones irán al monte de Sión, irán a la casa de Jacob, y de allí saldrá la palabra del Señor. Entonces el mundo será regido por la palabra de Dios. El rey se sentará en Jerusalén y dará los lineamientos que están allí, y el mundo tendrá que entonces vivir de acuerdo a lo que dice el rey en Jerusalén, que es lo que está escrito en la palabra del Señor, en la Torá o en la Biblia. Entonces, bueno, lo que pasa es que son muchas cosas, pero quiero finalizar con esta última copa, la copa del cumplimiento. Entonces, Yeshua no va a tomar más vino, sino cuando Él venga y establezca su reino. Por eso es que Apocalipsis capítulo 19, verso 14, capítulo 19, sí, 19:9, habla de las bodas del Cordero. Déjeme buscarlo rapidito antes de finalizar para leerlo. 19, Apocalipsis 19,
9 dice, y el ángel escribe, bienaventurados son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo estas palabras. Entonces, ¿por qué dice cena de las bodas del Cordero? Porque hubo una primera cena de esa boda del Cordero. Lo que pasa es que no se ve así, pero el matrimonio, como yo le dije anteriormente, está dividido en dos partes. El Kedoshim, Yeshua, cuando parte el pan y da la copa de vino, está haciendo el Kedoshim. Y por eso dije, yo he pagado por ustedes, voy a pagar por ustedes con sangre preciosa. Yo las compro, ustedes son mi novia, yo los compro, pero después vendré por ustedes. Entonces, dice específicamente, llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque habrá otra cena donde vamos a tomar esa última y cuarta copa, que es la del cumplimiento, porque Él nos tomó para sí. Y eso es lo que dice Éxodo, y los tomaré, los arrebataré. Sí, nos va a arrebatar, nos va a poner allí en el cielo, pero después descenderemos con Él, tomaremos la copa, la última copa, en la cena de las bodas del Cordero. Es una boda, ¿me está entendiendo? Es una boda. La Santa Cena, como coloquialmente se llama, es el principio de esa boda. Es el Kedoshim, pero después viene la consumación de la boda, que es el Nesuín, cuando nosotros entonces con vestidos limpios y resplandecientes, porque hemos sido ya juzgados desde Terúa hasta Kippur, hemos entonces tenido obras justas. Por eso que Apocalipsis dice que el vestido blanco son las obras justas de los santos. ¿Qué obras justas? Yo pasé el juicio, Yeshua me limpió, Yeshua me perdonó, entró al lugar santísimo delante del Señor, yo soy acepto y ahora tengo la vida eterna. Esa última copa la beberemos con nuestro Mesías, y allí entonces estaremos con Él por siempre. Las naciones del mundo tendrán que someterse al reinado de Yeshua. Por eso es que después de estos 1000 años, dice la Escritura que el enemigo, Hasatán, será desencadenado, será soltado nuevamente y engañará a las naciones. ¿A qué naciones? A estas que quedaron, que tenían que someterse al reinado de Yeshua desde Jerusalén. Y nosotros tendremos autoridad para entonces legislar de acuerdo a la palabra del Señor y mantener los mandamientos que salen de Jerusalén a todas partes del mundo. Entonces, Gemar Hatimat Tová, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Es como una palabra profética que constantemente, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Cuidado, no te confíes. No, el mío ya está. Tú no sabes qué puede pasar, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que estemos atentos a su palabra. Yeshua sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué es exaltado Yeshua? Porque Yeshua fue el único que destruyó, que venció a Satán, venció el mal y venció la muerte. Por eso nosotros creemos en Él, porque la tumba está vacía y Él venció la muerte y el pecado y se levantó en gloria. Entonces, yo podría decir, ¿dónde están las obras de Buda, de Mahoma o de Confucio? No tienen ninguna obra, no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad, porque su cuerpo sigue en el sepulcro. Ellos no pueden con la muerte, ellos no pueden con Hasatán, ellos no pueden con la maldad. Por eso quedaron allí. Entonces no me pueden ofrecer nada que me quite a mí esta condición para yo tener la eternidad. El único que venció fue Yeshua, y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso nuestra fe está en Él. Y no solo eso, sino que esas señales que te debía tener aquel que se llamaría Hijo de Dios, que es Yeshua, seguirían. ¿Y sabes por qué esas señales siguen? Y Él nos dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabes por qué? Porque Él venció. Ya Él venció, Él no está muerto. Tú puedes decir, Buda puede decir, estas señales seguirán. No, porque Él no tuvo poder para vencer la muerte y el pecado. Confucio, no. Mahoma, no. Ninguno de aquellos que inventaron esas religiones tuvo el poder y la autoridad para decir aún después de la resurrección,
estas señales seguirán, porque esas fueron las señales que lo declaraban hijo de Dios. Levantar al muerto después de 3 días, tocar a un leproso y ser sano, darle sanidad a un ciego de nacimiento. Por eso decía, si no creen en mí, creen en las obras que yo hago. O sea, esta obra no la puede hacer más nadie, no la puede hacer Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni más nadie, solo el Hijo de Dios. Y nos dice a nosotros, aleluya, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y las mismas señales por las cuales él fue señalado como Hijo de Dios, como Cordero de Elohim, como el Salvador del mundo, hoy siguen. Los demonios se van en el nombre de Yeshua, los enfermos son sanados en el nombre de Yeshua, el mal es destruido en el nombre de Yeshua. Las señales siguen porque Él venció. Y por eso le adoramos en este Yom Kippur, por eso le exaltamos en este Yom Kippur, por eso le damos toda gloria y toda honra en este Yom Kippur, porque sabemos que pronto va a sonar ese shofar, porque sabemos que pronto entraremos en juicio, porque en su misericordia Él quiere preparar a la novia para que tenga sus vestidos limpios cuando entre en juicio con el Señor y estar preparado para ese último shofar cuando seamos arrebatados y estemos en la eternidad con Él. Que el Señor te bendiga, que estas palabras sean de edificación y de conocimiento para tu vida. Y no me queda otra cosa que decirle en el nombre de Yeshua, que que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si está escrito, que permanezca por siempre para estar con Él. Que la pasen en presencia del Señor, de nuestro Espíritu Santo. Ya queda poco tiempo para terminar este ayuno. Un buen momento para entrar en comunión íntima con el Señor, para que el Señor nos revele, nos muestre, para pedirnos perdón, para amarnos y para estar preparados, porque Yeshua viene pronto. Que el Señor les bendiga. Shalom.